¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en una semana que ha sido signada, sin duda, en lo financiero particularmente y sin duda en lo que tiene que ver con las proyecciones económicas por el resultado de las primarias del último fin de semana, ¿no es cierto? Es el dato que ha generado realmente un impacto muy notable en la bolsa, incluso en la cotización del dólar, que ha caído a lo largo de la semana, más allá de la recuperación que ha tenido desde el día miércoles. Y bueno, la bolsa, por supuesto, sumándose a esta lectura que se ha hecho en general en el país y también en el exterior, de que el gobierno ha salido fortalecido de cara a las elecciones legislativas del mes de octubre. Vamos a estar extendiendo, por supuesto, todos los comentarios vinculados con el panorama financiero sobre el cierre del programa, cuando entremos en comunicación telefónica con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil. Pero bueno, por supuesto que este ha sido uno de los datos claves, ¿no?, de la semana que cerramos el viernes, la reacción positiva de la bolsa, de los mercados, hacia un panorama que, repito, se presenta como favorable a la continuidad del programa económico que ha puesto en marcha el gobierno de Mauricio Macri desde diciembre del año 2015. Bueno, en materia de información macroeconómica no ha habido datos demasiado relevantes. Sí apareció el dato de inflación mayorista del mes de julio que, bueno, tuvo ahí un indicador un poco más arriba de lo que se venía esperando. Aunque en este sentido hay que decir que seguramente ahí tiene que ver, bueno, el movimiento del dólar en ese periodo. Y si usted recuerda, bueno, alguna de las últimas presentaciones de los dirigentes del Banco Central, bueno, en algún momento, Reidel, que es el que maneja la mesa de dinero justamente del banco, había comentado la posibilidad que ellos estaban viendo desde la entidad de que se moviera la inflación mayorista, pero no la minorista, que tenía aproximadamente 12 puntos porcentuales por encima de la mayorista en lo que va del año 2017. Bueno, eso parece haber sido lo que ocurrió durante el mes de julio, donde los precios mayoristas pegaron un salto, pero los minoristas no, siguieron dentro de lo que es el sendero más o menos que se esperaba, con una inflación, le recuerdo, del 1,7%, aunque claro, habrá que ver qué pasa durante el mes de agosto, porque el dólar volvió a cambiar, se redujo levemente y por supuesto porque, bueno, hay seguramente un rezago, un retardo del traslado de la inflación mayorista a la minorista. Pero bueno, sin grandes datos entonces macroeconómicos a lo largo de la semana, más allá de este comentario puntual en relación a la inflación mayorista, nos metemos ya de lleno a ver qué está pasando en los sectores de la actividad económica, ¿no? Y en este sentido, un dato que en general surge de todas las estadísticas oficiales que se presentan semana a semana, bueno, un dato que ya casi nadie discute es que la economía está en clara recuperación, ¿no es cierto? Inclusive cuando uno mira desagregados los sectores de la actividad económica y particularmente la industrial, bueno, solo le diría el sector textil es el que todavía trae algún rezago, que todavía le falta, digamos, mostrar una recuperación de cara a lo que ha sido la fuerte caída que sin duda ha tenido en la actividad en el último año, ¿no es cierto?, durante el año 2016. Pero uno de los sectores que más está traccionando, sin duda, porque esto viene a paso firme, ya diríamos no desde este año cuando la economía en general se recupera, sino desde el año 2016, es el sector automotor, ¿no? Usted nos habrá visto aquí comentar en más de una oportunidad el volumen creciente de patentamientos que se da en Mar del Plata y en todo el país. Así que bueno, hoy abrimos el programa justamente haciendo referencia a este proceso de crecimiento que tienen las ventas de 0 kilómetro en Argentina, que lejos de desacelerarse continúa y a buen ritmo. Sobre este tema conversamos en la semana con Soledad Karaliev, gerente de la firma Burberry. Bien, la verdad que estamos encontrándonos, arrancando el mes de agosto, ya encaminándonos para el segundo semestre, avanzado el segundo semestre, y de una proyección de 550.000 autos que habíamos tenido a principio de año, hoy estamos viendo un mercado que ya está en 800.000 y puede ser algo más. Y ahora te cuento por qué puede ser algo más y por qué estamos cautos en el sentido de los 800. Realmente ha habido disponibilidad. Yo recuerdo años pasados cuando hablábamos de que vendíamos lo que podíamos comprar. Hoy eso no está sucediendo, digamos, con el cambio de gobierno hemos tenido, la industria en general ha tenido una previsibilidad en términos de cuántos autos podíamos traer, la fabricación, más estabilidad, y eso nos permite manejar los volúmenes anuales, los compromisos anuales y poder ir cumpliendo el programa mes a mes. Esto que dicho así, después se traduce en la política comercial, quiere decir que si yo ya sé que estoy trayendo 6.000 Gol este mes, necesito ya armar el plan de trabajo para después esos autos ponerlos en la calle. Cosa que antes no nos pasaba. La verdad es que hace 2 años atrás hablábamos hasta de un minuto a minuto, ni siquiera un mes a mes. Entonces no sabíamos cuántas de high íbamos a tener, si entraban los autos o si no entraban, los precios cómo iban a variar y ciertos indicadores que no nos permitían hacer un desarrollo del negocio a mediano y largo plazo, que hoy está sucediendo. Entonces contamos con previsibilidad, contamos con disponibilidad de producto
y las terminales están tratando de aprovechar la mayor porción de participación en un mercado que está creciendo. Con lo cual hay muchas herramientas para los consumidores, quiere decir, para que nosotros podamos poner los coches en la calle, en el sentido de grandes bonificaciones. Los aumentos de precio, a pesar del dólar, no se han movido de la previsión que teníamos, porque ya se está diciendo el aumento de precio de los próximos 3 meses, estimamos que va a ser este, y se está cumpliendo. Y lo que te decía es que se están sumando muchas herramientas financieras. Ha aparecido en los últimos 3 meses una tasa cero real que está impulsando y traccionando mucho las ventas. También sumado a los créditos actualizables por UVA, que están funcionando muy bien porque son préstamos personales que está dando el Banco Provincia y eso está movilizando muchísimo las ventas. Entonces, todo eso sumado hace que el mercado tienda a llegar a 800.000 autos en el año. Y como comentaba Soledad Kraliev, se ha elevado en los últimos meses la proyección de patentamientos de vehículos 0 kilómetros para el año. Esto tiene que ver obviamente con el buen desempeño que están teniendo las ventas de unidades nuevas. Y bueno, decía Soledad Kraliev, ¿no? Se ha pasado de una proyección de 550.000 unidades a 800.000, con lo cual claramente el año apunta a tener un cierre muy en positivo. Y bueno, hablando de números, hablando de proyecciones, bueno, lo que ha venido pasando hasta el momento en la ciudad de Mar del Plata queda reflejado en la placa que usted ya comienza a ver en pantalla y que tiene que ver con los patentamientos, el último dato oficial que hay, ¿no es cierto? Patentamientos al mes de julio. Bueno, ahí usted ve los crecimientos, ¿no? En julio se patentaron en Mar del Plata 1.204 unidades 0 kilómetros, un crecimiento interanual del 24%, y en los primeros 7 meses del año casi 8.000 unidades con un incremento del 26%. Sigue a buen ritmo entonces el crecimiento del sector automotor. Aunque, y a esto vamos ahora, nos decía Soledad Kraliev que solo aparece una nube, ¿no es cierto?, en las proyecciones hacia adelante, y que esa nube, bueno, apunta, le diría yo, puntualmente a algunas terminales que hasta el momento vienen incumpliendo con lo que es el equilibrio de la balanza comercial que le pide el gobierno. ¿Qué es esto? Bueno, que digamos, el número de exportaciones compense las importaciones de unidades que se hacen desde el exterior y también la importación de autopartes. Sobre este tema, Soledad Kraliev nos comentaba lo siguiente. Usted va a ver en este tramo de la charla que justamente Soledad hace referencia a que es una muy buena oportunidad esta etapa del año 2017 para comprar vehículos 0 kilómetros, teniendo en cuenta que en algún momento las terminales que no han cumplido con el equilibrio de balanza comercial deban hacerlo, y ahí puede retirarse alguna de las bonificaciones tanto en precios como en tasa de interés que hoy hay en el mercado. La única nube que yo estoy viendo, que no es una nube para nosotros por suerte, pero sí para la industria, es que si bien cambiaron las condiciones del antiguo gobierno al nuevo, el nuevo gobierno también está exigiendo, lógicamente, que se respete el flex, que se equilibre la balanza comercial de importación y exportación. En ese sentido, te digo que es una nube porque hay varias terminales que no están bien posicionadas. No Volkswagen, por suerte, porque nosotros estamos exportando muy bien a Amarok. Amarok se hace en el polo de Argentina, se exporta a todo el mundo. Y eso nos permite, como es un vehículo de un alto valor y además tiene desarrollados los proveedores locales, nosotros no necesitamos importar gran cantidad de autopartes para poder hacer las Amarok, porque hay algunas terminales que están produciendo, pero ya se consumen el flex antes de empezar de poner el auto en la línea porque traen todo de afuera. Entonces nosotros tenemos Amarok, que es un producto de alto valor y que además tiene desarrollo de proveedores locales, por lo cual con la exportación de Amarok estamos sobrados para poder traer volumen de producto de otros mercados y compensar entonces la balanza comercial. Vos pensás que por cada Amarok V6 que nosotros exportamos estamos pudiendo traer 4 vehículos como por ejemplo el Goltren. Entonces eso nos beneficia mucho. Es decir, Soledad, entonces que me parece que es un buen momento para el comprador de vehículos, ¿no? Porque si vos comentás esta dificultad que puede aparecer en varias terminales con el tema de la falta de cumplimiento del flex, da la sensación de que eso puede generar en el futuro o faltante de auto, o menos competencia en alguna gama de la línea, de las distintas líneas, y bueno, y traer problemas, ¿no? Justamente, en realidad a eso justamente iba. Yo digo, si yo fuese un comprador pensando en comprar, compraría hoy. ¿Por qué? Porque hoy está el producto disponible y el hecho de que haya mucha oferta de producto hace que los precios, digamos, que esa misma competencia entre marcas aliente a más bonificaciones, más herramientas. Si en algún momento esa gran disponibilidad que hay se redujera un poco para poder cumplir el flex que exige el gobierno, disminuiría la oferta desde las terminales y yo pienso que se reducirían las bonificaciones que hoy estamos teniendo, para que te des una idea, en un Surán 50.000 pesos de descuento, del precio de lista 50.000 pesos, que es un montón de plata. Los precios no han aumentado con el tema de la movida del dólar, entonces
se sigue manteniendo un precio competitivo y hoy tenés en Goldtrend 30.000 pesos, en Suran 50.000 pesos, en varios productos, en Sabeiro, digamos, en los productos de volumen, mucha oferta de precio para aprovechar, porque hoy están los autos. Si mañana de repente, en vez de poder entrar la cantidad de autos que se vienen entrando, el gobierno exige que se cumpla el flex y se reduce la cantidad de unidades disponibles, ya se cambiaría. Por eso yo digo, yo aliento al cliente que aproveche agosto, que aproveche septiembre, que aproveche, porque si bien tenemos previsibilidad, yo no sé si esta gran oferta que estamos teniendo hoy va a ser tan atractiva sostenida en el tiempo. Porque también el mercado, si tiene una demanda más espontánea, no necesita de los jugadores como nosotros para poder alimentar. Yo creo que parte del crecimiento del mercado, que ayer lo charlábamos con un gerente de fábrica, hay una parte de demanda natural que es muy bueno, que eso es lo que nosotros más necesitamos, que es que el cliente tenga confianza, digamos. Después de las elecciones eso se refuerza, porque se están viendo que los indicadores macroeconómicos desde marzo hasta la actualidad vienen mejorando, se está reconstruyendo el tema del empleo, el tema de las tarifas se estabilizó, digamos, acordate que el año pasado para esta altura estaba todo el mundo pensando cuánto le iba a llegar de la factura de gas y de luz y ese tema ya se asimiló, entonces se está empezando a ver un horizonte, que es la palabra que usa el gobierno, ya pensando en el futuro. Y eso alienta al cliente, que estaba con mucha duda, a animarse a pensar en cambiar el auto en nuestro caso. Bien, hasta aquí hemos hablado de venta de 0 kilómetros, ¿no? Bueno, decíamos y lo confirma el testimonio de Soledad Kraliev allí desde Volkswagen que bueno, el desempeño de las ventas de unidades nuevas realmente viene muy bien. Bueno, y que tiene que ver con todos estos elementos, ¿no?, que describía Soledad Kraliev. Bueno, le vamos a dedicar unos minutos también a hablar de producción, ¿no es cierto? Porque más allá de lo que son las ventas de unidades 0 kilómetro, bueno, también está el tema de la producción nacional que, bueno, tiene un dato clave, ¿no? Se ha empezado a recuperar de manera bastante importante en los últimos meses de la mano de lo que es la extensión del crecimiento económico a prácticamente todos los sectores de la economía. Si uno mira los últimos datos de actividad industrial del sector automotor, bueno, uno encuentra la siguiente información, esto es lo que ponemos ahora en pantalla, bueno, datos que tienen que ver con el desempeño de la industria automotriz hasta el mes de junio, ¿no es cierto? En junio, fíjese que el crecimiento fue del 15,9%, con lo cual el primer semestre terminó con un incremento interanual del 6,4%. Esto tiene que ver obviamente con el buen desempeño de las ventas al mercado interno, pero principalmente, este es un dato realmente muy importante, por lo que es, bueno, la mejora del crecimiento de las exportaciones. Exportaciones que van a Brasil, que es una economía que se está recuperando progresivamente, pero también a distintos destinos porque el sector automotor tiene la particularidad de que, bueno, diversifica sus mercados, localiza la producción de determinadas unidades en determinados países y, bueno, a partir de allí, obviamente, se construye esta exportación hasta distintos destinos que se da desde el sector aquí en la Argentina. Así que, bueno, el último tramo de la charla con Soledad Kraliev tiene que ver con esto, bueno, su lectura de lo que está pasando en materia de producción y de inversiones en el sector en la Argentina. No, está mejorando y además hay muchos compromisos de las automotrices también. Digamos, el hecho de que hayan podido pasarse del flex es porque han tomado compromisos con el gobierno de producción local, de generación de empleo y de inversiones de las casas matrices. Entonces, Volkswagen no tenía ese problema porque Volkswagen ya venía con el desarrollo de Pacheco, digamos, comprometido. Pero vos pensás que hay otras terminales que hoy no están cumpliendo el flex, pero que el año que viene, por ejemplo, en Córdoba empiezan a fabricar camionetas. Entonces, evidentemente, si el mercado interno crece y se estabiliza Brasil y la Argentina empieza a tener, vos fíjate que hoy están hablando de acuerdos con Europa y empezamos a encontrar mercados para exportar, obviamente eso nos beneficia, porque en la medida que nosotros podamos producir y exportar, podemos mejorar la oferta al cliente, la oferta en términos de producto, en términos de precios, porque si mejoramos nuestra capacidad de desarrollo de proveedores, bajamos los costos de producción y los precios son más competitivos, mejorar los recursos humanos, capacitar, porque vos bajás los costos de producción cuando te especializás. Si vos no estás capacitando al personal, no estás invirtiendo en tecnología, tus costos suben y eso te hace perder competitividad para exportar, por ende, digamos, y en Volkswagen están trabajando muy bien, hay un director de Volkswagen Argentina hace un año que se llama Pablo Dicì, que es una persona que yo tuve el gusto de conocerlo en otra marca hace muchos años, y es una persona que está muy metida y que realmente se nota que sabe porque está haciendo planes de desarrollo a largo plazo pero sustentables, ¿sí? Claramente otras marcas también lo están haciendo, obviamente, digamos, tenemos presencia muy profesional en Argentina y tenemos 7 terminales, pero también hay otras terminales que no estaban,
que ahora están viniendo a instalarse y a producir. Entonces Argentina yo creo que está en la industria automotriz, después vendrán otros desafíos, ¿sí? Vos pensás que en otras partes del mundo están ya con los autos eléctricos, y acá hablas de autos eléctricos y es otro mundo, ¿sí? Pienso que esos son umbrales que tenemos que pasar, pero claramente estamos mejorando. Y en términos de producto estamos presentando en lo que queda del año 3 productos nuevos. En octubre estamos presentando el nuevo Polo, que es un auto espectacular, yo lo pude ver en el Salón del Automóvil y realmente es muy exitoso, es un hatchback. Después estamos presentando un vehículo que va a venir a reemplazar al actual Polo, que va a ser un sedán. La Tiguan nueva, que también estaba muy esperada, porque después del tema del impuesto interno hace mucho tiempo que no se podía traer y ahora la podemos traer de México con un motor 1.4, con mucha innovación. Y algunas otras novedades de producto que todavía no podría estar confirmando, pero que vienen a completar nuestra gama. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae una historia con emoción, suspenso, vigas de hormigón, bolsas de cemento, revoques. Llegan los nuevos créditos UBA para la construcción de Banco Hipotecario. Y también llegan los asados de obra del viernes al mediodía, con chimi, choripán y una reja que se usa de parry. Encontralo en las mejores sucursales. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de emprendedorismo, porque los días 15 y 20 de septiembre se van a llevar adelante aquí en la ciudad de Mar del Plata 2 jornadas denominadas Mar del Plata Emprende en el marco de lo que es la Semana Nacional del Emprendedor. Estas jornadas tienen que ver obviamente con justamente 2 días que se van a dedicar a lo que es la capacitación, a jornadas de encuentro entre emprendedores y empresarios y también distintas actividades que en definitiva apuntan a estimular el espíritu emprendedor en la sociedad marplatense. Bueno, esta es una actividad que está siendo coorganizada por la Facultad de Ciencias Económicas, por la Municipalidad de General Porredón, por las universidades privadas, ¿no? Tanto FASTA como CAES también participan de esto, ATICMA, la asociación que nuclea a las empresas de servicios tecnológicos de la ciudad de Mar del Plata, y también el INTI, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, participan de estas 2 jornadas que se presumen como interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del emprendedorismo aquí en nuestra ciudad. Así que tuvimos oportunidad de conversar en la semana con Eugenia Libera, que es la directora del área de Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, con ella conversamos puntualmente sobre 2 jornadas, pero en particular sobre la convocatoria que ya se abre esta semana para lo que va a ser dentro de ese marco, ¿no?, del Mar del Plata Emprende, reuniones entre emprendedores y empresarios. Sobre este tema, Eugenia Libera nos comentaba lo siguiente. Son 2 jornadas totalmente distintas. Una se trata de un concurso de emprendedores y la otra jornada es más la típica jornada de motivación emprendedora para vivir experiencias, fomentar el espíritu emprendedor, pero también en esta ocasión lo que tenemos un componente muy fuerte es que los participantes puedan relacionarse con empresarios, ¿no? Que puedan acceder a charlar, a compartir experiencias, a pedir algunas consultas, ¿no? Tener una devolución sobre los proyectos que están iniciando y también que el empresario desde su punto de vista les pueda guiar por dónde van. Esto se va a realizar tanto en forma individual y grupal, según el empresario y la disponibilidad,
Así que, bueno, esta semana vamos a estar largando la convocatoria a través de la página de MDP Emprende de Facebook y, bueno, estarán disponibles para inscribirse con qué empresarios les gustaría tener una charla, una reunión. Nosotros consideramos que para emprender, para llevar adelante un emprendimiento, uno de los aspectos más importantes es el capital social. El capital social, cómo se generan relaciones, las redes, los contactos que tienen los emprendedores y que hace que obtengan los recursos y todas las cuestiones necesarias para llevar adelante el negocio, ¿no? Y bueno, esta es una instancia que si bien a veces funciona como un juego, que es mucho más fácil el acercamiento, si no existe para aquellos que no vienen de familias con empresariales o no tienen amigos empresarios, es muy difícil acceder. Entonces es importante fomentar estos espacios y que los emprendedores también lo aprovechen, ¿no? Una vez que los empresarios están dispuestos bueno, a dar su experiencia y su know-how. Y después vamos a tener, como siempre, charlas de emprendedores, de empresarios, bueno, de académicos en función de determinadas temáticas, de cómo gestionar proyectos innovadores o identificar oportunidades de negocios, más allá de algunas otras actividades de relacionamiento también. Bien. Ahora, Eugenia, ¿quiénes pueden participar de estas actividades, tanto de las jornadas MDP Emprende como particularmente de los encuentros, esto que vos decías, individuales o grupales con empresarios? Porque hay seguramente emprendedores con emprendimientos en distintas etapas, ¿no? Algunos tienen básicamente una idea, otros ya lo tienen en curso, otros lo tienen, digamos, en un grado de avance intermedio. Contanos un poco cómo es esto. Sí. En las actividades del MDP Emprende en general pueden participar, está abierto a toda la comunidad. Aquellos que tengan inquietud para empezar un proyecto, bueno, pueden asistir. Estudiantes, emprendedores que quieren contactarse con emprendedores o empresarios que van a participar de la charla, es abierto a todos los que tengan algún tipo de inquietud con respecto al negocio y que quieran aprovechar el espacio también, como decía, para relacionarse. Con respecto a las mesas o consultorías con empresarios, por ahí la idea es que puedan tener consultas puntuales o querer charlar algo puntual, por lo tanto tendrían que tener una idea, proyecto ya para llevar adelante, que estén hablando sobre algunas cuestiones que impliquen los próximos pasos, ¿no? Bien, y la posibilidad entonces de inscribirse, ¿no? Para proponerse de manera de poder contactarse, ¿no? O vincularse con empresarios y emprendedores con proyectos más avanzados en estas jornadas Mar del Plata Emprende, justamente a través del Facebook, ¿no? De Mar del Plata Emprende. Como decía Eugenia Olivera, bueno, esta convocatoria o el proceso de inscripción estaría abierto desde la semana que abrimos este lunes. Pero siempre hablando de las actividades que lleva adelante, bueno, este área de desarrollo emprendedor e innovación de la universidad. Bueno, vamos a hacer referencia ahora a lo que es el trabajo que se viene haciendo en los últimos años vinculado con detectar oportunidades de negocios en las cadenas de valor de la región. Esto tiene que ver con ampliar un poco, ¿no? Los servicios que se están dando desde esta dirección de la universidad, básicamente dedicada en los últimos años a lo que tiene que ver con acompañamiento de emprendedores y con capacitación para formadores, ¿no? De emprendedores. Bueno, esto es algo distinto que tiene que ver con trabajar con empresas muy representativas de distintas áreas, de distintos sectores de actividad de la ciudad de Mar del Plata y a partir de allí poner en marcha con, obviamente, la participación de emprendedores locales, distintos desarrollos, por ejemplo, de proveedores o incluso, como nos decía Eugenia Olivera, el desarrollo también del espíritu intraemprendedor en las organizaciones. Sobre este tema, Eugenia Olivera nos comentaba lo siguiente. La identificación de oportunidades de negocios o partir de una idea validada, como le podemos decir nosotros, es fundamental, porque por ahí los empresarios tienen muy claro que una cuestión es tener una idea que puede ser maravillosa, pero lo importante es cómo esta idea se lleva a la práctica. Y bueno, y no solamente cómo se lleva a la práctica, sino que realmente sea una idea validada por el mercado. Entonces, en esas instancias, nosotros en Argentina no tenemos mucha información de cómo está compuesto el mercado, cómo es la estructura productiva, entonces es muy difícil contar con esa información que nos permita, si abordamos determinado sector de actividad, el negocio va a ser rentable. Entonces, vamos a tener ventas en principio, ¿no? Entonces,
lo ideal en ese sentido es tener un primer acercamiento dentro de la cadena productiva, ¿no? Cómo encontrar áreas vacantes que generalmente desde las empresas hoy compran insumos, lo normal es a Córdoba, a Buenos Aires, o los importan, y tratar de que los emprendimientos puedan abastecer esos insumos. Para eso se necesita un trabajo de articulación muy fuerte, porque no es porque simplemente alguien esté importando un insumo y vos lo ofrezcas, va a empezar a comprar a un proveedor a nivel local. Entonces ese es el acercamiento que se inició hace un par de años, donde muchos sectores de actividad, bueno, desde la industria textil, la industria metalmecánica, la parte de software, empezaron a hacer un análisis, y gracias a esa información nosotros también pudimos abordar los talleres con los que trabajamos, sobre cuáles eran estas áreas de vacancia que se podían trabajar. A raíz de solicitudes de empresas marplatenses, se inició un trabajo un poco más específico, y tiene que ver tanto con el desarrollo de proveedores, ¿no?, para que aquellos que son pequeños emprendedores o empresas pymes puedan abastecer a grandes empresas cumpliendo con estándares de calidad y precio también, y bueno, y que realmente tengan un mayor acercamiento y bueno, una relación donde se genere confianza y vínculo, y no sea que automáticamente las empresas cuando tienen que conseguir un proveedor van a buscarlo a Buenos Aires o donde se consigue más barato. Y a su vez también se está trabajando con el desarrollo de intraemprendedores. ¿Qué es este concepto de intraemprendedores? Es cuando una empresa, en vez de buscar las soluciones, que también es necesario a través de asesoramiento externo, la empieza a buscar por aquellos que tienen experiencia dentro de la empresa, los empleados, que son los que están en el día al día, y no solamente por una cuestión de la información que tienen, sino la motivación que pueden tener en la empresa. Si una persona está todo el día en la empresa y tiene inquietudes y se siente motivada y siente que también puede aportar, y además esas inquietudes y la solución a determinadas problemáticas es canalizada y después recompensada, la empresa se vuelve mucho más competitiva. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Pava. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae una historia con emoción, suspenso, vigas de hormigón, bolsas de cemento, revoques. Llegan los nuevos créditos UBA para la construcción de Banco Hipotecario. Y también llegan los asados de obra del viernes al mediodía, con chimi, choripán y una reja que se usa de parry. Encontralo en las mejores sucursales. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de la actualidad del sector asegurador, como siempre lo hacemos con la participación del doctor César Ventimiglia, y bueno, en esta oportunidad con dos novedades. La primera de ellas tiene que ver
con la obligatoriedad que ha dispuesto la Superintendencia de Seguros de la Nación del pago de las pólizas a través de medios electrónicos o a través del sistema bancario. Esta tendencia que usted ve en distintos sectores de la actividad económica en la Argentina, también una tendencia mundial, esto hay que decirlo, de bancarizar los pagos. Esto tiene que ver básicamente con controles al lavado de dinero, también a lo que es mayor transparencia y, bueno, obviamente un sistema que ayuda a reducir el riesgo de robo, ¿no es cierto? Esto tiene que ver también con favorecer la seguridad en los distintos establecimientos. Sobre este tema, el doctor César Ventimiglia nos comentaba lo siguiente. Bueno, hay una norma de la Superintendencia, una resolución que es obligatoria para todas las aseguradoras y consecuentemente para todos los usuarios de seguro o asegurados, que gradualmente obliga a que los pagos se hagan por medios electrónicos. Es decir, esto tiene su origen básicamente en leyes vinculadas con el lavado de dinero, para mejor control del tráfico de dinero y de los pagos, y bueno, apunta a una total bancarización del pago de los seguros, es decir, ya sea a través de débito directo en cuenta o de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Esto es bueno porque transparenta el sistema, porque disminuye los riesgos de las agencias de seguros, que prácticamente no van a manejar efectivo, pero fundamentalmente tiende a controlar la circulación, el lavado de dinero, y además evita en algunos casos maniobras dolosas de algunas organizaciones que hacen manejo de carteras importantes de seguros, que después anulan sus pólizas y las cambian de empresa, con lo cual muchas veces quedan pólizas sin pagar. De esta manera no va a haber forma de poner en funcionamiento este tipo de fraude. Pensamos que es una medida saludable que apunta, bueno, al emprolijamiento del sistema y que finalmente le va a dar más seguridad a los asegurados y a las empresas. Bien, ¿cuándo entra en vigencia esta norma? Esta ya está en vigencia a partir del 1 de agosto, pero establece montos, digamos, que van decreciendo, que empiezan por pagos de 20.000 pesos, 10.000 pesos, y a partir del 1 de septiembre va a ser obligatorio para todo importe de seguros. Es decir, que se termina la costumbre de ir a pagar a la oficina del productor o que el productor pase a cobrar. Esto no va más. Exacto. Ahora va a ser por medios electrónicos, es decir, habrá que tener el sistema de Postnet instalado, y lo que en general todo el mundo tiene ya es una cuenta de ahorro, una cuenta de sueldo, sirve para garantizar el pago a través de débito en la cuenta. Es decir, yo creo que es una buena medida y tiende a modernizar el sistema y a disminuir riesgos. Bien, y de septiembre entonces, obligatoriedad para todos los rubros, para todo tipo de pólizas, de bancarizar los pagos. Es un tema a tener en cuenta porque seguramente cambia los hábitos de mucha gente que está acostumbrada a pagarle directamente al productor o al productor a visitar justamente a sus clientes. Bueno, esto cambia y habrá que establecer, en la medida de la conveniencia de cada cliente, por supuesto, el medio de pago que se considere más oportuno. Y la otra novedad que tenemos para comentarle, el otro aspecto que vamos a comentar sobre lo que es la actualidad del mercado de seguros, tiene que ver con la competencia que se está dando en los últimos años, cada vez más evidente, y que el cliente en general no conoce con demasiada precisión, entre las compañías, no solamente en materia de precios, sino en materia de servicios. Esto tiene que ver con coberturas complementarias que se agregan a las pólizas tradicionales que cubren, por ejemplo, a los vehículos o a las viviendas. Sobre este tema, el doctor César Ventimiglia nos comentaba lo siguiente. Hace unos cuantos años era poco frecuente que los seguros de automóviles tuvieran incluido la asistencia de remolque, el traslado del vehículo en caso de avería, de choque, la asistencia de cuando se pinchó una goma. Bueno, gradualmente las distintas empresas empezaron a incorporar este servicio y hoy no hay aseguradora que no incluya este servicio adicional, que ellos en general lo tercerizan, que permite que cuando el asegurado tiene un accidente o un percance mecánico, su aseguradora lo auxilie. Después, en los seguros de vivienda, que inicialmente eran pólizas individuales de incendio, de robo por otra parte, de cristales, aparecieron los seguros integrales, y dentro de esta modalidad de seguros integrales aparecen coberturas adicionales como, por ejemplo, la posibilidad de cubrir, producir el siniestro, algunos riesgos o algunos gastos, mejor dicho, como los gastos de restaurante, los gastos de vigilancia de la vivienda, si la misma sufrió un incendio o un robo que la dejó con mucho riesgo de que pueda ser vandalizada.
Estas coberturas además incluyen un auxilio para percances domésticos vinculados con problemas de gas, de plomería, de cerrajería, que están incluidos en el costo de la póliza. Y lo más novedoso es que tanto los seguros de autos como los de viviendas incluyen un seguro de asistencia al viajero para que el titular de la póliza, ya sea del seguro del vehículo o de la casa, cuando viaje al exterior con su grupo familiar incluido, tenga un beneficio para asistencia médica, asistencia jurídica, rastreo de equipaje, gastos de medicamentos, todo aquello que si no estuviera en la póliza tendría que contratarlo de manera individual y tendría un costo importante la contratación individual. El seguro tiene la ventaja de que como el número asegurado siempre es muy grande, estos costos se atomizan, digamos, son insignificantes en una póliza de autos o de incendio o un integral de vivienda, y el costo es prácticamente irrelevante para el usuario. Esto tiene que ver con que si hay 50.000 asegurados con seguros de vivienda, seguramente no todos van a viajar al extranjero. Entonces, la tasa de uso de ese seguro es mínima y por eso el costo lo puede absorber el asegurador, y es un servicio más que interesante para el asegurado, que en general cuando uno viaja al extranjero siente esa desprotección si le llegara a pasar algo vinculado con la salud, con cualquier cuestión que en su ciudad de origen resolvería con un trámite normal o por teléfono. En un lugar en donde no maneja el idioma y donde no conoce gente se complica. Tenemos aparte referencias en base, bueno, a nuestra propia cartera de que el servicio es muy bueno, es decir, las aseguradoras tercerizan este tipo de cobertura con empresas que realmente tienen médicos de primera línea, asisten de manera inmediata, los estudios jurídicos que trabajan son muy buenos, los servicios odontológicos también. De manera que, bueno, es aconsejable analizar cuando uno va a contratar un seguro estas coberturas adicionales, y en general son las que tienen las empresas que están en los primeros rankings en cuanto a la producción, las que tienen todas estas coberturas. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae una historia con emoción, suspenso, vigas de hormigón, bolsas de cemento, revoques. Llegan los nuevos créditos UBA para la construcción de Banco Hipotecario. Y también llegan los asados de obra del viernes al mediodía, con chimi, choripán y una reja que se usa de parry. Encontralo en las mejores sucursales. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y después de hablar de distintos temas que tienen que ver con la actualidad del sector de seguros, pasamos ahora a hacer referencia a lo que ha sido en la semana la presentación del presidente del Banco Central de la República Argentina, el doctor Federico Sturzenegger, en una jornada organizada por la Cámara de Exportadores del país. Y como usted sabe, siempre recomendamos prestar especial atención a las presentaciones de Sturzenegger y a sus discursos, porque allí aparecen realmente pistas muy interesantes acerca de lo que es, bueno, el curso o las tendencias de la política monetaria, y uno puede sacar de allí, bueno, algunas pistas realmente muy interesantes acerca de lo que puede pasar, por ejemplo, con las tasas de interés en los próximos meses e incluso con el dólar, un tema que muchas veces
es, digamos, dejado de lado por los operadores o por la gente en términos generales. Y bueno, repito, ¿no? En estos discursos de Sturzenegger muchas veces aparecen definiciones claras acerca de cómo el Banco Central maneja y va a seguir manejando su política monetaria. Así que vamos a compartir a continuación algunos fragmentos que me parecen particularmente interesantes de lo que ha sido la presentación de Sturzenegger en estos últimos días. Y bueno, este primer fragmento que ponemos ahora en el aire, Sturzenegger hace referencia a el tema tasas de interés, ¿no? Hay muchos ahorristas que se han pasado a Lebacs en el último año y bueno, por eso es muy interesante ver qué es lo que puede pasar con las tasas de interés en los próximos meses. A continuación entonces lo que decía sobre este tema el doctor Federico Sturzenegger. Fue por ello que a partir del 2 de marzo el BCRA comenzó un nuevo ciclo de contracción monetaria que implicó una suba en la tasa de referencia de 150 puntos básicos en conjunto con operaciones de mercado abierto para restringir las condiciones de liquidez vigentes en el mercado y que resultaron en un aumento en la tasa de las LEBAC más corta de 430 puntos básicos, mientras que la larga subió 480 puntos básicos. La persistencia de la inflación núcleo nos convenció que debíamos seguir firmes en esta postura y de hecho el día de hoy creemos que es indispensable mantenerse para acercar la desinflación a los valores que buscamos. El 1,4 y 1,2 de inflación mensual de mayo y junio volvieron a dar indicios alentadores, llevando la inflación interanual al 21,7, la menor, como decía, en 7 años. Julio, por otra parte, mostró una suba del 1,7% y aunque la tasa interanual siguió cayendo para llegar al 21,4, es un número que todavía no deja satisfecho al Banco Central, aún sabiendo que fue un mes donde gran parte de los aumentos fueron decisiones sobre precios regulados. Tampoco nos satisface el que la inflación de los últimos 3 meses haya retornado en términos anualizados a un valor cercano al 18%. Por ello, hacia adelante, el BCRA persistirá en su posición restrictiva y la intensificará de ser necesario para llegar a fin de año a niveles cercanos al 1% mensual, valor requerido para encaminar el proceso de manera consistente con la meta del año que viene centrada en una inflación del 10%. Y como usted ve, bueno, mientras muchos pensaban que después de lo que ha sido el resultado de las PASO, el Banco Central tal vez podría estar pensando, ¿no?, en reducir la tasa de interés, bueno, a partir de estos comentarios de Sturzenegger queda bastante claro que en la medida en que las expectativas de inflación no se acerquen al 1% que Sturzenegger planteaba para fin de año, no solamente es probable que la tasa no baje, sino que, como decía el presidente del Banco Central, incluso suba justamente para alinear las proyecciones, las expectativas de inflación del año próximo que están en la zona del 10%. Pero esto en materia de tasa de interés, ¿qué se puede esperar con el dólar? Bueno, en este sentido vamos a compartir ahora otro fragmento de la presentación de Federico Sturzenegger, donde se hace referencia al comportamiento del tipo de cambio en un régimen de metas de inflación como tiene en marcha actualmente el Banco Central. El tipo de cambio flexible posee dos funciones centrales para la economía. Por un lado, nos permite acomodarnos ante shocks externos. Por ejemplo, una crisis en Brasil que deprecia su tipo de cambio requiere un movimiento en el mismo sentido del peso argentino. Es importante esta flexibilidad para proteger la actividad interna y nuestro entramado productivo frente a dicho evento. Durante el último año y medio, el tipo de cambio ha estado cumpliendo este papel de una manera verdaderamente muy efectiva y muy rápida. Posibilitó que el Brexit, las elecciones en Estados Unidos y la crisis política en Brasil no afecten a la recuperación doméstica. La segunda función tiene que ver con el rol del tipo de cambio en mantener a la economía en un sendero de crecimiento sostenido. Por ejemplo, como decíamos en los últimos meses, se ha consolidado un proceso de reactivación en donde la actividad económica se encuentra creciendo a un ritmo del 4% anualizado. Ahora, el desafío es sostener este dinamismo en el tiempo y ahí es donde juega su papel indispensable el tipo de cambio flotante que Argentina nunca supo implementar. Es sabido que todo ciclo de crecimiento genera cierto impulso importador, máxime cuando lo que tracciona ese crecimiento son las inversiones que muchas veces aumentan la demanda de bienes de capital importados. Pero precisamente es el movimiento en la paridad cambiaria lo que permite que el sector externo se vaya acomodando ante esta situación de crecimiento en la demanda de importaciones y se garantice así la sostenibilidad en el tiempo de nuestra balanza de pagos.
Y el presidente del Banco Central, bueno, dejaba claro, ¿no?, en este tramo de su presentación que lejos de preocuparse por lo que son las fluctuaciones del tipo de cambio, bueno, un tipo de cambio flexible en un régimen de metas de inflación, bueno, permite, él decía, bueno, de alguna manera proteger a la producción y apoyar el crecimiento económico y a la vez también permitir el equilibrio del sector externo, ¿no? Un tema también para considerar en la medida en que, bueno, cuando fluctúa el dólar en la economía argentina, muchos se preocupan y la realidad es que esto es natural en un proceso de flotación cambiaria con alguna intervención, ¿no?, como ha hecho el Banco Central en la zona de 18 pesos, cuando desde la entidad monetaria se entiende que son movimientos excesivamente volátiles y que de esa manera pueden afectar a la producción, un sistema de manejo, ¿no?, de la política cambiaria que uno observa en todos los bancos centrales del mundo. Nos queda un último tramo de la presentación de Federico Sturzenegger y bueno, en este último fragmento que vamos a compartir ahora, un tema realmente muy interesante, ¿no?, porque responde de alguna manera a la pregunta de si hay atraso cambiario o no en la Argentina. Usted va a ver justamente la opinión del presidente del Banco Central en este último fragmento que vamos a compartir y bueno, después de ese fragmento y después del siguiente corte ya vamos a estar hablando del panorama financiero semanal con la comunicación telefónica habitual desde Mar del Plata Bursátil. Escuchamos entonces a Sturzenegger y sus reflexiones acerca del tipo de cambio real en la Argentina. El tipo de cambio real, estos son con datos de ayer, creo, antes de ayer. El tipo de cambio real multilateral se encuentra un 23% más alto que el vigente antes de la eliminación del cepo. Y lo que es muy, pero muy importante destacar a la luz de la experiencia histórica argentina, es que hoy el tipo de cambio real se ubica en un valor prácticamente igual al que tenía en esta misma época del año, el año pasado. Pero con una inflación, como dijimos, que bajó a la mitad. Es decir, estamos bajando la inflación sin apelar a una anca cambiaria, sin el famoso recurso del atraso cambiario, sin ese ancla cambiaria que muchas veces se intentó en el pasado y que tantos dolores de cabeza le ha traído a nuestro país y sobre todo a ustedes. Si profundizamos un poco más en el análisis, veremos que el tipo de cambio real bilateral con Brasil, uno de nuestros socios comerciales más relevantes, está un 46% más depreciado que antes de la apertura del cepo. Tampoco olvidemos las mejores condiciones que generaron para nuestras exportaciones la reducción de las retenciones y la modificación de los reintegros. Contemplando este efecto, el tipo de cambio real efectivo para todos los destinos se ubica no un 23% sino un 32% por encima del valor previo a la unificación cambiaria. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae una historia con emoción, suspenso, vigas de hormigón, bolsas de cemento, revoques. Llegan los nuevos créditos SUBA para la construcción de Banco Hipotecario. Y también llegan los asados de obra del viernes al mediodía, con chimi, choripán y una reja que se usa de parry. Encontralo en las mejores sucursales. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de ver cómo está cerrando la semana en la bolsa. Decíamos que fue una semana marcada por el resultado de las primarias, ¿no?, del último fin de semana, con la bolsa en alza, con el dólar bajando en la primera mitad de la semana y después recuperándose por lo menos algo desde el día miércoles. Pero bueno, para ver qué está pasando este viernes mientras estamos grabando el programa, ya entramos en comunicación telefónica
con Mar del Plata Bursátil, y allí nos recibe esta semana Macarena Mateo. ¿Cómo te va, Macarena? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo está cerrando la semana, ¿no? Porque decíamos que la bolsa tuvo una semana muy buena, ¿no? Siguiendo el resultado de las PASO. La verdad es que sí, fue una buena semana para el mercado. En este momento el Merval está subiendo el 0,35, pero tuvo una suba acumulada esta semana bastante importante. Estábamos hablando alrededor de 700 puntos básicos en estos 5 días, al menos hasta el momento. La verdad es que fue una buena semana para la mayoría de las acciones del panel líder, una buena semana para Galicia, una buena semana para YPF en general. Hubo subas importantes de todas las acciones luego de que hayamos conocido el resultado de las elecciones primarias del domingo pasado, ¿no? La verdad es que fue importante el movimiento del mercado. Seguro. Veremos, yo creo que en, digamos, este transcurso de tiempo que tenemos por delante de las primarias a la elección definitiva, va a ser un buen tiempo para el Merval también, así que bueno, veremos cómo sigue, pero por el momento una buena semana. Seguro, sí, muy buena semana para las acciones, y comparto esta idea que tenías vos de que el Merval, las acciones argentinas van a tener un buen desempeño de cara a las legislativas de octubre, ¿no? Y también se espera que este resultado de las primarias, bueno, también ayude a mejorar el nivel de los bonos argentinos, ¿no? Que están muy desarbitrados con respecto a bonos de otros países de la región. ¿Cómo anduvieron los bonos esta semana? Bueno, a ver, los bonos tuvieron un doble impacto. Primero, recordarles que esos bonos cotizan tanto en pesos como en dólares. En pesos ajustaron su valor a la baja, digamos, bajaron en su valor en pesos por esta baja del dólar que se produjo desde el lunes. Pero además esos bonos subieron en su cotización en dólares, ajustando el rendimiento. Digamos, Argentina vuelve a ser un mercado atractivo en el mercado de bonos, y han ajustado, por ejemplo, la I-24 de los $116 casi a los 118 en este momento, digamos. Es una suba importante para un bono en 5 días. Pero bueno, en general todos los bonos, tanto los más cortos como los más largos, han tenido un buen desempeño en su cotización en dólares esta semana y han ajustado su valor en pesos producto de la baja del dólar también luego de las PASO. Ahora, Macarena, tenemos una semana por delante que va a tener un dato clave, que es una nueva licitación de letes, ¿no es cierto? Y esto pensando en aquella gente que, bueno, siempre piensa en dólares, que quiere dolarizarse y que tiene ahí en las letes una alternativa muy interesante a comprar directamente los billetes, ¿no es cierto? Contanos un poco qué es lo que se va a licitar esta semana, los plazos, las tasas, para que la gente lo tenga en cuenta. Bueno, nuevamente, como decías vos, Marcelo, esta semana la semana entrante hay licitación de letes. Va a haber 2 plazos. La última licitación hubo solo un plazo. En esta nuevamente hay 2, uno de 203 días con una tasa del 2,81 anual y uno del 385 días con una tasa del 3,14 anual. Recordemos que esta integración, digamos, la integración de la letra se puede hacer en pesos, y el tipo de cambio aplicable a la licitación es el mayorista del día de la licitación, por lo cual, como decimos siempre, recordarles que más allá de la tasa que el producto tiene en dólares, tenemos un beneficio que es poder acceder como minoristas a este dólar mayorista de referencia, que si no, no tendríamos acceso. Entonces, bueno, la verdad es que no solo rinden la tasa nominal en dólares, sino que tienen este punto extra por poder acceder a ese tipo de cambio más beneficioso. Seguro, sí. Entonces recordarle este tema a la gente, ¿no es cierto? Que para aquellos que están acostumbrados a comprar dólares billetes, estas son colocaciones que están en principio, digamos, hechas como, digamos, a la medida de aquellos que no se animan a los bonos más largos, ¿no es cierto? Son plazos menores a un año, con una tasa interesante, cerca del 3%, 2,80 para el plazo más corto, y con este tema del tipo de cambio mayorista que mejora todavía la rentabilidad. Sin duda, desde el punto de vista de la dolarización, no tomando plazos largos es la alternativa ideal en el mercado. Recordemos que un plazo fijo paga menos del 1% anual, ¿no? Entonces ahí hay otro dato para considerar. Por último, Macarena, contanos el tema de las LEVAX, ¿no? Porque las LEVAX esta semana tuvieron un vencimiento muy abultado, se renovó, digamos, el 80% aproximadamente. Y bueno, las LEVAX siguen siendo, sobre todo si uno piensa en que el dólar se va a mantener muy estable, muy tranquilo, el instrumento, digamos, a recomendar, ¿no? Contanos un poco cómo está el mercado secundario, ¿no? Porque la LEVAC de la licitación del martes cerró en 26,5 como venía, pero hay un mercado secundario que la gente no termina de conocer, se puede comprar y vender todos los días, y bueno, queremos que nos cuentes un poco los niveles de tasas que hay ahí. ¿Qué nos podés contar? Bueno, a ver, comentarles la LEVAC. Como vos bien decías, la renovación fue importante este martes que pasó. Las tasas
se mantuvieron. Tengamos en cuenta que hay un indicio de mantención de tasas a la larga. ¿Por qué? Porque la tasa de 35 días fue igual a la de 63 y a la de 90. Claro. Los tres plazos tuvieron tasa del 26,5 anual, por lo cual es un buen rendimiento en pesos y parece que se va, digamos, a quedar por unos meses más. Recordarles, como vos bien decís, que la LEVAC no tiene no tiene un único día de colocación. Nosotros podemos colocarla cualquier día del mes comprándola en el mercado secundario. Digamos, es la diferencia grande por ahí con hacerlo en un banco que no lo permite. Nosotros acá podemos, digamos, colocarla en cualquier momento del mes, lo mismo que rescatarla, digamos. Aquel que coloca en la LEVAC puede rescatarla en cualquier momento del mes y la tasa no es diferencial, digamos, la tasa es la misma para todos y lo podemos rescatar anticipadamente. Entonces, bueno, es un beneficio para aquellos que por ahí están acostumbrados a hacer un plazo fijo que no inmovilice capital, que tiene tasas menores. Acá la tasa es la misma y se puede rescatar. Como se puede colocar en cualquier momento del mes, la podemos rescatar en cualquier momento. En este momento la tasa de mercado secundario está en 26,30 anual, por lo cual es una tasa muy atractiva, digamos, no es que hay grandes diferencias con lo que es la tasa de licitación. Y los gastos son siempre los mismos, por lo cual aquellos que no hayan llegado a la licitación del martes pasado pueden colocarlo en cuanto tengan disponibles los fondos. Muy bien. Bien, muy claro, Macarena, entonces tu panorama allí de cierre de semana en la bolsa. Te agradecemos esta participación en el programa y bueno, seguramente entraremos en contacto el próximo viernes. Buen fin de semana. Bueno, Marcelo, buen fin de semana para ustedes también. Conversamos entonces con Macarena Mateo, directamente desde Mar del Plata Bursátil, con todo el panorama de lo que es este cierre de una semana realmente muy buena en la bolsa, ¿no? Tanto para las acciones como para los bonos, y bueno, con todo este movimiento del EVAX que realmente, bueno, como que se consolida, ¿no? En la medida que el tipo de cambio, uno piensa, va a tener un techo de corto plazo bastante sólido en la zona de 18 pesos. Nos queda tiempo simplemente para ir compartiendo niveles de tasas de interés, ¿no? Tasas de interés dentro de lo que es el menú que tienen hoy los ahorristas argentinos delante en los mercados. Y bueno, en principio, tema de tasas en dólares, de esto conversábamos un poco con Macarena. En principio, bueno, por supuesto, la LEVAC aparece como la opción más corta, con una tasa del 2,81% anual. Después tenemos los bonos que habitualmente le presentamos, ¿no? El Bonar 2024 con una tasa de retorno cercana al 4,70% anual y el bono de descuento que vence en el año 2033 con una tasa en el 6,70%. Por último, las tasas en pesos con las LEVAX claramente como el instrumento preferido. Bueno, 26,5 la última colocación, decía Macarena, 26,30 en el mercado secundario y después el plazo fijo muy por debajo, ¿no? Esto es lo que genera el atractivo de las LEVAX. El plazo fijo mayorista cerraba la semana en 20,10% anual y el minorista en 18,60. Como último dato, recordarle para los que acostumbran a ahorrar en dólares, bueno, la licitación de letras, ¿no? Esta semana entonces dos plazos, dos tasas distintas, decía Macarena, una muy buena opción para los que se dolarizan y no quieren tomar plazos largos como ocurre cuando uno compra títulos públicos nacionales en el mercado bursátil. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.